Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo el final del segundo libro de Crónicas y entramos ya en el principio del libro de Esdras. Y entonces estuvimos con el principio del libro de Esdras, vimos esta pizarra que nos da una panorámica del cambio que se produjo en cuanto al decreto de Ciro, que fue el rey persa que fundó el imperio persa, y entonces dio la orden o el permiso de que los judíos que quisieran podían regresar a Jerusalén a reconstruir la casa de Dios. Y veíamos que Ciro fue el fundador, como he dicho, de ese imperio persa, un inmenso imperio. Tenemos ahí en el mapa de la página 96 la gran extensión que llegó a alcanzar en su máximo esplendor este imperio, y vemos también en comparación, en cambio, lo diminuto, lo minúsculo que es la provincia de Judá, es decir, el territorio donde los que van a regresar en este primer contingente van a vivir ahí. Como veis, es una isla pequeñísima en medio de un gran océano de tierras, pero por más pequeño que esto pueda ser e insignificante humanamente hablando, sin embargo, el propósito de Dios, el plan de Dios, sigue estando presente en este territorio y con las personas que allí habitan. Si saltamos un momento también a la página 98, tenemos otro mapa donde vemos las rutas aproximadas que siguieron los que regresaron en estos contingentes. Hay un primer contingente que viene con Zorobabel y otro hombre que se llamaba Sesbasar, al cual se le encomendaron los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Está en color rojo. Ellos vienen de allí de la zona de Babilonia y llegan hasta Jerusalén. Y luego en la flecha verde es el itinerario que siguió Nehemías, porque realmente Esdras, aunque pone ruta de Esdras y Nehemías, Esdras sale también de Babilonia, mientras que Nehemías, según el comienzo de la flecha verde, sale de Susa. Susa era la capital del imperio persa. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro da la orden y llega el primer contingente bajo este personaje que se llama Zorobabel, con un número también de judíos que tienen en su corazón el reconstruir, de nuevo poner en pie a Jerusalén. Le llamábamos a estos los pioneros porque son los que parten de cero. Llegan en una situación después de 70 años de desolación en Jerusalén, en los que prácticamente tienen que levantarlo todo de las ruinas, y por lo tanto veíamos que es una generación de gente esforzada y de gente valiente. Bajo otro monarca que viene después de Ciro, que es Darío, es cuando se va a producir la reconstrucción del templo. Y después tenemos en el libro de Esther el nombre de Asuero, que es el monarca con el cual Esther se va a casar, o él se va a casar con Esther y la va a hacer reina. Y después, en la llegada de Esdras y Nehemías, es bajo este rey que se llama Artajerjes. Los nombres Asuero y Artajerjes no son nombres personales, no es como Ciro o Darío, que son nombres personales. El nombre Asuero significa gran rey, y el nombre de Artajerjes también significa gran guerrero. Es decir, son títulos más que nombres. Es lo mismo que Faraón. Faraón no es un nombre personal, por eso hay un faraón
cuando Abraham estaba viviendo en Egipto, hay un faraón cuando Moisés también está en Egipto, hay otro faraón que es cuando los hijos de Israel salen de Egipto, hay otro faraón que bajo Josías, con Josías mejor dicho, que es el que lo mata en la batalla de Meguido, es decir, faraón, porque faraón no es un nombre personal, faraón es un título que en lengua egipcia significa rey. Entonces va a pasar lo mismo aquí con Artajerjes y Asuero, que nos vamos a encontrar que surge un Artajerjes en determinado momento y luego, décadas después, tenemos a otro Artajerjes, pero decimos, ¿pero cómo puede ser si han pasado décadas y décadas de tiempo? Es por esta razón que estoy diciendo. Es lo mismo que ocurre ahora, o algo parecido, que ocurre en España con nuestro rey. Se llama Felipe VI y eso indica que ha habido 5 Felipes antes que él a lo largo de la historia. Aunque en este caso Felipe sí es un nombre personal, pero el hecho de que se llame Sexto indica que ha habido otros que han tenido el mismo nombre. Entonces, Zorobabel y Jesúa, el sacerdote que viene con él, trabajan conjuntamente, son un ejemplo de dirigentes, cada uno en su función, en su papel. Zorobabel es el dirigente civil, Jesúa es el dirigente sacerdotal, pero no se hacen la competencia, no luchan entre ellos, no están haciéndose la guerra a ver quién es el más importante de los dos, sino al contrario, son todo un ejemplo de trabajo conjunto con un mismo propósito, que es la reconstrucción de la casa de Dios. Y veíamos que lo primero que hacen al poco de llegar es poner el altar de los holocaustos, el altar de los sacrificios en su sitio. Eso es lo primero que hacen, porque veíamos que ese es el objeto más importante de todos, ya que sin altar no hay culto, sin altar no hay acercamiento posible a Dios, porque en el altar es donde se ofrece el sacrificio y se derrama la sangre que va a servir para limpiar el pecado. Por lo tanto, el altar es la primera cosa que ellos levantan, que ellos erigen, y vemos que hubo también una festividad con ocasión de todo eso, porque era el mes séptimo cuando se realizó eso. Entonces nos quedamos ahí, estamos en el capítulo 3 y vamos al versículo 8 de Esdras. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Han puesto el altar, pero ahora lo que van a hacer es reconstruir el edificio del templo, que es la casa de Dios. Y entonces ahí van a poner los cimientos de esta casa. Cuando se produce esta ocasión, este día, es un día emocionante, es un día solemne, porque muchos, o algunos por lo menos, de los que vieron el primer templo, el templo de Salomón, todavía en pie, cuando eran niños y fueron deportados a Babilonia, han pasado 70 años, ahora son ancianos y entonces están siendo testigos de los cimientos de este segundo templo, de esta segunda casa, siendo puestos. Así que para ellos que vieron aquello y ahora están viendo el comienzo de esta nueva casa, se trata de un momento emotivo y emocionante, como dice allí en este capítulo 3 y versículo 10, y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos,
para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Aquí vemos lo que decíamos sobre la instauración de la música por David en cuanto al culto, y aquí ellos están siguiendo, recobrando otra vez esta línea de la importancia de la alabanza en ocasiones importantes. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. No es extraño, no es raro entonces que esta ocasión esté despertando estos sentimientos tan emotivos y tan profundos que se manifiestan en gritos de alegría, lo mismo que en llanto. A veces hay llanto de alegría, ¿verdad? Cuando una gran noticia nos conmueve, pues entonces pueden brotar, lo mismo que risa, también pueden brotar lágrimas de alegría. Así que aquí están los comienzos de esta nueva casa de Dios, el segundo templo. Cuando ellos comenzaron la obra para Dios, inmediatamente va a venir la oposición de los enemigos. Esto no solamente es algo que aquí va a ocurrir, sino que es algo que va a ocurrir siempre. Siempre que el pueblo de Dios se pone en marcha, se pone activo para levantar la obra de Dios, para luchar por la causa de Dios, el enemigo no se va a estar de brazos cruzados. Se va a estar de brazos cruzados cuando el pueblo de Dios está inactivo y está sin hacer nada. Pero en el momento en el que ellos se ponen manos a la obra, también el enemigo se pone manos a la obra para tratar de poner todos los obstáculos y de impedir que esta tarea se lleve a cabo. Vemos que en primer lugar el enemigo utiliza una táctica amistosa. Capítulo 4 y versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sargadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero vemos que si son enemigos, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, estos enemigos no pueden venir con intenciones rectas, con intenciones sinceras, sino que aquí las intenciones que hay son turbias, las intenciones que hay son torcidas, aunque las palabras sean muy amables, sin embargo lo que hay en el corazón es totalmente diferente. Pero esa es la táctica que ellos están empleando. Y en principio podría pensarse, hombre, pues mira, es una ayuda. Nosotros somos pocos, toda mano de obra es bienvenida. En principio parece, humanamente hablando, decir sí, adelante, os admitimos y nos echéis una mano y entonces esta obra se agiliza y la hacemos en menos tiempo de lo que necesitaríamos. Pero ellos, Zorobabel y Jesúa y los demás dirigentes, tienen muy claro que no pueden participar en la obra de la casa de Dios con los enemigos de Dios. Malos socios son malos negocios. Esto ya lo vimos con Josafat, ¿verdad? Hizo malos socios con su consuegro, y luego con Acab, y luego con el hijo de Acab, con Ococías, y fueron esos malos socios, le llevaron a malos negocios. Y aquí tenemos que esta gente tiene claro
que no se puede aliar, no pueden admitir en esta tarea a estos que son enemigos de la causa de Dios. Porque aunque ellos dicen, como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sargadón, rey de Asiria, estos son los que llegaron en Segundo de Reyes, capítulo 17, desde Asiria para repoblar el territorio de Samaria, que habían sido deportados a Asiria, y eran gente extranjera, eran gente que no conocía a Dios. El temor de Dios que tenían era un temor supersticioso, es decir, bueno, tenemos que tratar de agradar al Dios de esta tierra, no vaya a ser que nos ocurra alguna maldición o nos pase algo, pero también tenemos que agradar a los dioses en los que nosotros siempre hemos creído. Es decir, es un temor que no es el temor santo, el temor sano de Dios que está mandado en su palabra, sino que es un temor supersticioso por miedo a represalias posibles que a lo mejor el Dios de Israel pueda tomar contra nosotros. Así que está claro que aquí esta mezcla de unir unas fuerzas con otras para la reconstrucción del templo sería una mezcla muy peligrosa, sería una mezcla fatal. Y entonces las palabras, la contestación de Zorobabel y de Jesúa a la oferta que se les está lanzando es cortés, es una respuesta cortés, pero firme. De ninguna manera nosotros vamos a hacer esto, sino, como dice el versículo 3, nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y es entonces cuando ellos dan esta respuesta a esta gente, cuando esta gente manifiesta su verdadero rostro, y entonces es cuando comienzan las maquinaciones y todos los intentos para tratar de obstruir y de destruir lo que el contingente quiere hacer. Empieza la intimidación y continúa con el soborno. Capítulo 4 y versículo 4 y 5, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así que aquí tenemos a esta gente haciendo todas las maniobras posibles para atemorizarlos, para intimidarlos y dejarlos paralizados. Y no solamente eso, sino que también van a tratar de indisponer a las autoridades en contra de los judíos. Versículo 6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la escritura eran en arameo. Este Artajerjes no es este, no puede ser este, porque este vivió bajo Esdras y Nehemías, y aquí estamos con Zorobabel y Jesúa. Luego este Artajerjes al que acabo de mencionar aquí es un Artajerjes que está entre Ciro y Darío. Fue un usurpador, porque todos los reyes persas, Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes, fueron favorables a los judíos, tuvieron una buena disposición y actitud hacia los judíos. Pero este que se llama también Artajerjes, lo mismo que este, que está entre Ciro y Darío, es enemigo declarado de los judíos. Fue un usurpador cuyo reinado duró solamente unos meses. Pero aquí tenemos entonces la estrategia que estos van a utilizar ahora, y es escribir una carta denunciando lo que los judíos están haciendo en Jerusalén, que es tratando de reconstruir la casa de Dios. Es una carta difamatoria, es una carta calumniadora.
en la que por todos los medios lo que tratan es de culpar a los judíos de todos los males que se puedan imaginar. Allí la tenemos en el versículo 12, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Esos dos calificativos, la ciudad rebelde y mala, entonces describen muy bien el intento de esta gente para que el rey que va a leer esa carta se ponga en contra de los judíos. Otra cosa que ellos aducen la tenemos en el versículo 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Es decir, como construyan, no van a pagar tributo. Es falso, es mentira, se lo están inventando, pero es algo que, bueno, como dice el dicho, calumnia que algo queda, ¿no? La calumnia es lo que hace. En ninguna manera los judíos están pensando de rebelarse ni de desobedecer la obediencia a la autoridad, pero esto es de lo que esta gente les está acusando. En el versículo 15, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Es una y otra vez calificativos denigrantes, oprobiosos, para poner a los judíos en mala disposición frente a la autoridad. Y luego no solamente eso, sino que en el versículo 16 dice: hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. O sea, esto se va a convertir, como sigan edificando, esta ciudad se va a convertir en una amenaza para ti. Por lo tanto, la conclusión es fácil, es que esto no debe de continuar. Y efectivamente, toda esta difamación y toda esta calumnia, todas estas mentiras, van a dar resultado. Y el rey Artajerjes, insisto, no este, sino el que hubo entre Ciro y Darío, que también llevaba ese mismo título, entonces va a tomar medidas, y las medidas son de que la obra se pare, de que no pueden seguir construyendo la casa de Dios. Versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia, porque la contestación del rey Artajerjes era que automáticamente se pararan las obras. Y así estuvo esto durante el reinado de ese monarca. Pero con la desaparición de ese hombre y el ascenso de Darío al trono, se va a producir un vuelco a favor de los judíos. Y es entonces también cuando vemos en el capítulo 5 que Dios levanta profetas que son Ageo y Zacarías. 5:1 profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Es interesante aquí cómo Dios suscita de nuevo el ministerio profético. El último profeta, o los últimos profetas que hemos visto en los libros de Crónicas, uno de ellos es Jeremías, que fue testigo del desastre, de la catástrofe de Jerusalén. Antes de Jeremías hemos visto muchos profetas: Elías, Eliseo, Isaías, Miqueas, etcétera, etcétera. Pero una vez que se ha producido la catástrofe de Jerusalén, salvo Ezequiel, que está con los deportados en Babilonia, y luego también Daniel, que está allí, no hay ningún otro profeta
que surja durante estos 70 años de desolación que vivió Jerusalén. De ahí la añoranza que despierta la falta de profecía en el pueblo de Dios en todo este periodo. Si vamos un momentito al Salmo 74 y versículo 9, y es un salmo, si lo examináramos entero, veríamos que está describiendo la ruina, la desolación de Jerusalén, del templo, etc. Y dice en el 9, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo va a durar toda esta situación? No hay profeta, no hay quien nos diga, quien nos revele, quien nos traiga palabra de Dios en cuanto a todo esto. Pero aquí, en Esdras capítulo 5 y versículo 1, Dios suscita, Dios levanta de nuevo el ministerio profético, de tal manera que el ministerio profético no se ha terminado, sino que viene aquí mediante Ageo y Zacarías, que son los dos profetas que van a exhortar y van a animar e incluso van a reprender al pueblo para que se pongan otra vez de nuevo manos a la obra, porque ha habido una actitud de desánimo, de decaimiento, por todas las dificultades que ha habido con los enemigos, la orden de ese rey Artajerjes de que paren, todo eso ha traído decaimiento del entusiasmo con el que todo esto empezó. Y aquí es donde vienen Ageo y Zacarías para traer esa palabra de amonestación, incluso de reprensión. Ageo les habla, estáis pendientes de vuestras casas artesonadas y la casa de Dios está abandonada, está vacía, es decir, estáis pendientes de vuestros asuntos, de vuestros negocios, de vuestra casa propia, que esté muy bonita y muy adornada, y resulta que la casa de Dios la habéis dejado a un lado. Esa reprensión por parte del profeta va a surtir efecto, además de que el cambio de autoridad en lo más alto va también a ser favorable a los judíos. Y efectivamente ahí es cuando de nuevo se vuelve a poner en marcha toda la obra del templo. Sin embargo, eso no quiere decir que las dificultades han terminado, sino que otra vez, nada más ponerse manos a la obra, viene, versículo 3, en aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Así que de nuevo tenemos aquí otra vez un inconveniente, una dificultad que se presenta. Pero la respuesta de los judíos es apelar a lo que Ciro, al edicto original que Ciro dio de permiso para edificar la obra de Dios, y entonces efectivamente cuando eso llegue a oídos de Darío, Darío va a dar el respaldo a que la obra siga adelante. Aquí en el capítulo 6 y versículo 1, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria, y a continuación describe el edicto de Ciro. Entonces Darío, cuando se da cuenta de que su antecesor ha dado permiso a los judíos para regresar y para levantar la casa de Dios, entonces él lo que va a hacer es decir: tenéis el permiso para continuar y para seguir adelante con la obra. Versículo 6,
Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y no solamente eso, sino que además ordena que se ayude a los judíos materialmente. Versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Así que no solamente Darío está diciendo adelante, sino que además está apoyando materialmente para que ellos puedan seguir con toda esta tarea. E incluso hay un castigo para todo aquel que intente obstruir la edificación de la casa de Dios. Versículo 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Así que aquí tenemos un triunfo del pueblo de Dios frente a los enemigos que han surgido. Y de esta manera es como se termina la edificación de este templo, el segundo templo y último hasta ahora que Israel ha tenido, porque este es el templo que conoció Jesús. Lo que pasa es que ampliado, engrandecido y embellecido por Herodes el Grande, pero en definitiva es el mismo templo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Con ocasión de la terminación de este templo, versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Se está nombrando a todos los monarcas persas favorables a los judíos. Pero fíjate, por orden del Dios de Israel. Dios es la autoridad suprema y luego están Ciro, Darío y Artajerjes como autoridades secundarias, como si fueran los subalternos de Dios, los instrumentos de Dios. Pero todo esto viene de parte de Dios, no es invención de los reyes persas, no es algo que ha surgido de los persas que dicen para los judíos edificar vuestro templo, sino que es algo que en última instancia viene de parte de Dios. Cuando comparamos las diferencias entre este segundo templo y el primer templo, vemos que son muy, muy notables. En primer lugar, en cuanto a sacrificios, el día que se consagra, que se dedica el templo a Dios, los sacrificios que tenemos en el primer templo están en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 5. Segundo de Crónicas 7:5 dice: y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Son cifras apabullantes. ¿Cuáles fueron las cifras en este segundo templo cuando se produjo la dedicación? Lo tenemos ahí en Esdras 6 y versículo 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. ¿Notáis la diferencia, verdad? De la grandeza de
del número de sacrificios en el primer templo y lo exiguo, lo pequeño del número de los sacrificios que hay en este segundo templo. No solamente eso, en cuanto a recursos materiales. Los recursos materiales los tenemos allí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, y es cuando David dice todo lo que él ha reunido para la construcción del templo. 1 Crónicas 29:3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Cuando multiplicamos 3.000 por 34, eso nos lleva a toneladas de oro. Y no cualquier oro, oro de Ofir. Significa que es el mejor oro. Ofir es una localidad que estaba en el sur de Arabia y que era famosa precisamente por las minas de oro de no una calidad media, sino de una calidad superior. De esa calidad es de las que David está donando para el templo. Y la plata son, como dice ahí, 7.000 talentos. Lo multiplicamos por 34 kilos que pesa cada talento y nos vuelven a salir otra vez toneladas de plata, toneladas de oro y toneladas de plata. Esos son los recursos materiales empleados para el templo. Eso aparte de la madera de cedro, que era la madera más costosa y más excelente que se pudiera encontrar. ¿Cuáles son los recursos materiales empleados para este segundo templo? Pues lo tenemos en este mismo libro de Esdras, en el capítulo 2 y versículo 69. Según sus fuerzas, es interesante esa expresión, según sus fuerzas, lo cual quiere decir que están al límite, dieron al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, o sea, monedas de oro. ¿Cuánto pesa una moneda? Una moneda pesa unos pocos gramos, ¿verdad? Eso es. 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Esos son los recursos que ellos tienen, no tienen más. No son ricos, son gente pobre. No tienen el tesoro de David, no, ni mucho menos. Pero ellos están ofrendando esto para esta segunda casa de Dios. Cuando vemos el mobiliario en el templo de Salomón, vemos allí la grandeza de las dimensiones que tenía, con varias mesas de los panes de la proposición, con varios candelabros, no uno solamente, con un mar de bronce de unas dimensiones grandes. Todo era a lo grande en el templo de Salomón. Aquí no tienen ni el arca del pacto, no está porque se ha perdido, porque en medio de la destrucción de Jerusalén, el arca ha desaparecido. Y aunque hay películas de Indiana Jones sobre lo del arca, y se han hecho muchas leyendas a lo largo de la historia de dónde está el arca y dónde puede ser encontrada el arca y todo eso, lo cierto es que el arca nunca se ha encontrado. Y de hecho hay un pasaje en el libro del profeta Jeremías en el que se anuncia que el arca no se va a encontrar. En el capítulo 3 y versículo 16, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Así que este segundo templo no tiene el arca. Vemos las grandes diferencias que hay entre uno y otro. Humanamente hablando no hay comparación.
Uno es sublime, espectacular. El otro es humilde, modesto. ¿Significa esto que esta segunda casa de Dios es menos importante que la primera? No. Aquí pasa algo parecido a la parábola que Jesús puso sobre la experiencia que de la que Jesús fue testigo en el templo, precisamente en el lugar de las ofrendas, cuando muchos ricos estaban echando abundancia de dinero, y luego se acerca una viuda pobre y echa 2 blancas, o sea, algo parecido a 2 céntimos de los nuestros. Y Jesús dice: esta viuda pobre ha ofrendado más de lo que estos otros han hecho, porque esos han dado de sus obras, mientras que esta viuda pobre ha dado de su mantenimiento lo que tenía. En este sentido, entonces, esta segunda casa de Dios no es de menor categoría o de menor valor que la primera casa. Al contrario, porque esta segunda casa ha sido edificada en medio de grandes dificultades, de grandes obstáculos, en una situación muy precaria, humanamente hablando. Mientras que la primera casa fue edificada con todas las ventajas. Ahí está todo lo que David ha dado. Y aquí está Salomón, que es rey sobre un imperio y tiene amistades internacionales que le ayudan. Tiene todas las ventajas para la casa. Entonces, ¿qué casa en ese sentido es la que tiene más valor? Bueno, no debemos de juzgar las cosas por la apariencia externa, y mucho menos a las personas, ¿verdad? Porque podemos equivocarnos y llegar a conclusiones erradas, como decir: esta segunda casa, qué pobre en comparación con aquella primera. Entre la reconstrucción de este templo y la llegada de Esdras hay aproximadamente un lapso de 60 años de tiempo. 60 años que van a pasar entre Zorobabel, Jesúa y los demás, ese contingente, y la llegada de Esdras con otro contingente que viene también de Babilonia, y ahí entramos en el capítulo 7 de Esdras. Versículo 1: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, aquí sí estamos con este rey, no el otro que era hostil a los judíos, no lo confundamos, que vivió entre Ciro y Darío, sino que aquí estamos con este otro Artajerjes. Rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y aquí se nos da su genealogía. ¿Por qué? Porque Esdras desciende de Aarón, por lo tanto es sacerdote. Esdras es un sacerdote. Versículo 6: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Y a partir de este momento, hasta el final de este libro, e incluso en el libro de Nehemías, Esdras es un personaje destacado, muy destacado. El nombre Esdras significa ayuda, ayuda. Y ciertamente este hombre va a hacer honor a su nombre, porque va a ser de una gran ayuda a su pueblo en este momento de necesidad. Si estos, Zorobabel y Jesúa, han edificado la casa de Dios, la casa material, física de Dios, lo que Esdras va a hacer es la edificación espiritual del pueblo de Dios. ¿Cómo?
mediante su ministerio de maestro, su ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Porque con Esdras estamos ante un ministerio que hasta entonces prácticamente casi no aparece en el Antiguo Testamento. Vimos en el caso de Josafat, del rey Josafat, que él en determinado momento de su reinado organizó un programa de difusión de la palabra de Dios por todas las poblaciones de su reino. Pero la figura del maestro que vemos representada en Esdras, el maestro de la palabra de Dios, no la tenemos en ningún sitio antes. Los ministerios que hasta ahora hemos visto en el Antiguo Testamento básicamente son los de sacerdote y profeta. El sacerdote es el que oficia en el culto, el que oficia los sacrificios en la casa de Dios. El profeta es el que trae revelación, mensaje de parte de Dios. Pero el maestro es el que, en base a la palabra escrita de Dios, va a traer la enseñanza, va a abrir el libro para que los demás puedan entender y puedan aplicarse a su vida todas esas enseñanzas. Aquí hemos visto en el versículo 6 que dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. O sea, aquí tenemos a alguien que se ha dedicado al estudio de la palabra. Pero no solamente al estudio de la palabra, sino que, como dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay aquí tres verbos: inquirir, cumplir y enseñar. Este orden de estos verbos es muy importante. En primer lugar, inquirir. Inquirir es escudriñar, es estudiar, es investigar, es profundizar en la palabra, no quedarse simplemente con la superficie, sino ir hasta el meollo, hasta lo profundo. Primero eso. Segundo, cumplirla. Él, personalmente, la estudio, pero no para que me quede en la cabeza simplemente, como aprendo matemáticas o aprendo geografía o otras cosas. No, esa palabra que he estudiado es para que se haga carne en mi vida, para que yo la viva, para que yo la practique. Y una vez que yo la he estudiado y la vivo, entonces voy a enseñarla, voy a los demás a transmitirla. Este orden es muy importante. No puedo enseñar aquello que primero no he vivido y no puedo vivir aquello que antes no he entendido. Y para entenderlo tengo que escudriñarlo y estudiarlo. Y aquí entonces tenemos a Esdras como maestro de Israel. Cuando llegue el tiempo del Nuevo Testamento, la figura del maestro va a estar muy extendida dentro del pueblo judío. Y esa figura tiene un nombre que es Rabí. El rabino. Ese es el maestro dentro del pueblo judío. Y de hecho es uno de los títulos que a Jesús se le da en los evangelios en algunas ocasiones, tal cual, Rabí. Por ejemplo, Nicodemo, que era uno, le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Le llama con ese nombre de Rabí. Y el título de maestro muchas veces se lo dan los discípulos, maestro con mayúscula evidentemente, pero Jesús es maestro, el maestro por excelencia. Pero aquí tenemos en Esdras entonces el anticipo del maestro que a partir de este momento va a ser tan importante dentro del pueblo de Dios. Luego vemos en la iglesia, en las cartas,
de Pablo la importancia que tiene el ministerio de enseñanza dentro de la Iglesia. De hecho, los 5 ministerios, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y él, en alguna ocasión, dice que es predicador y maestro a los gentiles. Así que no hay duda que con el maestro estamos tras el sacerdote, o sea, junto con el sacerdote y el profeta, pero ellos les han precedido en el ministerio, estamos ante un tercer ministerio que va a ser capital para la edificación del pueblo de Dios. Esdras viene con el respaldo de Artajerjes, viene con una carta del rey en la que le da permiso para ir a Jerusalén, versículo 13, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, para llevar ofrendas y donativos, e incluso con apoyo del tesoro real, versículo 20. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. El rey Artajerjes además exime de impuestos a los sacerdotes y levitas, es decir, a los que están dedicados al ministerio de la casa de Dios no tienen que pagar impuestos. Versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Autoriza a Esdras también a que establezca jueces y autoridades dentro del territorio. Versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y algo más todavía, hay un reconocimiento de la ley de Israel, de la ley de Dios, como con efectos civiles, tiene valor civil también. Versículo 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. O sea, las leyes específicas del Antiguo Testamento que Dios dio a través de Moisés tienen, desde este momento, valor civil. Están equiparadas con las leyes de los reyes persas. Es muy importante, porque eso significa que tanto Esdras como los demás dirigentes tienen margen de maniobra para implantar la ley específica de Israel. Por ejemplo, si alguien quebranta el sábado, esa persona que ha quebrantado el sábado no puede decir, no me podéis hacer nada, porque como esto es una ley nuestra nada más, que no compete a los reyes persas, yo me la puedo saltar. No. Esta ley del respeto al sábado tiene efectos civiles de acuerdo a este ordenamiento que aquí ha dado Artajerjes. Por lo tanto, el pueblo de Israel puede vivir y debe de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Ahí tenemos entonces cómo Esdras se pone en marcha con este respaldo, amplio respaldo, gran respaldo que Artajerjes le da, se pone en marcha para venir a Jerusalén. Y allí viene con un contingente también de personas que se le unen a él. Es llamativo lo que hace Esdras. Es un camino largo, si volvemos otra vez al mapa de la página 98, es un camino largo. Ahora mismo, esto en un avión, tú te lo cubres en 3 horas o en 2 horas, no sé exactamente cuánto sería esto. Sí, yo creo que estoy viendo aquí que en línea recta, 300 y 300, en menos de 2 horas. Pero aquí no estamos con aviones
ni estamos con vehículos ni nada de eso, sino que estamos en una caravana que tiene que pasar por sitios desérticos, sitios inhóspitos, sitios peligrosos, donde hay salteadores y donde hay ladrones, etcétera, y por lo tanto es un viaje que va a durar mucho tiempo, porque aquí hay hombres, mujeres, niños y seguramente también ancianos en todo esto. Lo primero que hace Esdras al comienzo de su partida es buscar a Dios. 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Se pone delante de Dios: Señor, guíanos tú, ábrenos tu paso, líbranos de tantos peligros y asechanzas como se pueden presentar. Y fíjate aquí la coherencia que demuestra Esdras, versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Tuve vergüenza de pedir al rey ayuda, aunque si se la hubiera pedido, el rey Artajerjes se la hubiera concedido. Ya le ha concedido tantas cosas que una más, con mucho agrado, se lo hubiera dado. Pero aquí tenemos la coherencia que Esdras tiene. Si yo he dado testimonio a este hombre de que Dios es poderoso para guardarnos, ¿cómo ahora vengo a pedirle: mira, dame una protección de soldados que nos escolten entonces y nos lleven con bien? Y este hombre va a decir: bueno, pero si tienes a tu Dios que es tan grande y poderoso, ¿cómo me pides a mí esto? Entonces aquí vemos la coherencia, la integridad de Esdras con el testimonio, la palabra de testimonio que ha dado ante un pagano después de todo. Y luego tenemos la ética, la transparencia con la que Esdras maneja los asuntos materiales, porque él viene con bienes de Babilonia para la casa de Dios. Y en este capítulo 8, cuando llega allí a Jerusalén, versículo 32, llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Jozabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binúi, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Fíjate la transparencia que hay aquí, que todos estos asuntos materiales, donde hay oro y plata por medio, son consignados por escrito, para que nadie pueda levantar el dedo y decir: tú saliste con tanta cantidad y ahora entregas esta otra, ¿dónde está lo que falta? Está todo cuantificado y hay aquí testigos, entonces, que son los que corroboran que efectivamente todo se ha hecho con limpieza y con transparencia en cuanto a estos asuntos materiales de dinero. ¿Qué ejemplo tenemos aquí en Esdras? Y llegamos al capítulo 9. Esdras y todos los que han venido con él acaban de llegar a Jerusalén, y la primera noticia que reciben no es la mejor de las noticias. Versículo 1 del capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos,
y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esta es la primera noticia que escucha Esdras nada más llegar a Jerusalén. No sé lo que él esperaba, seguramente no era esto lo que él esperaba ver una comunidad floreciente espiritualmente, consagrada a Dios, y lo que se encuentra es esto, el viejo pecado que viene de generaciones atrás, de siglos atrás, en el cual los hijos de Israel han tropezado una y otra vez, que son los matrimonios mixtos, que son la puerta abierta para la idolatría, porque el cónyuge pagano te va a arrastrar, va a introducir sus ídolos en tu casa, la influencia de ese cónyuge pagano, de su familia, etcétera, finalmente va a tener un efecto letal sobre tu vida espiritual. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido aquí. Esto fue la causa precisamente de toda la catástrofe, de todo el desastre de la nación que vino, toda esta mezcla con el paganismo. Y Esdras se encuentra ahora con esta circunstancia, y entonces allí viene la oración y la humillación y el quebrantamiento de Esdras. Es como decir, pero ¿no nos ha servido de nada las durísimas lecciones que hemos tenido que pasar 70 años de deportación en Babilonia para otra vez volver a tropezar en la misma piedra? No aprendemos, no terminamos de aprender. Han pasado desde la llegada de Zorobabel hasta aquí, han pasado 40 y 40, 80 años. Han pasado. Estos pioneros que vinieron con todo el entusiasmo, con todo el sacrificio, todo el esfuerzo, sus descendientes han ido menguando espiritualmente, han ido decayendo espiritualmente, para de nuevo volver a caer otra vez en la decadencia y en los pecados pasados. Y ahí es donde viene este quebrantamiento de Esdras. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Todos estos gestos externos son manifestaciones del dolor interno que le está produciendo constatar lo que está ocurriendo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y a partir de este momento se trata de una oración de confesión del pecado de Israel. Me llama la atención cómo él emplea, cómo él usa esta oración. En este versículo 6 dice: nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. O sea, él se está incluyendo dentro de todo este pecado. Es un pecado colectivo. Seguramente Esdras está exento de este pecado. Él no participa, él no ha tomado mujer extranjera, no han tomado mujer pagana. Sin embargo, en esta confesión que él está haciendo una confesión incluyente,
incluyéndose a sí mismo como si él también fuera culpable de todo eso, aunque personalmente no lo es, pero por causa de que pertenece a esta nación y a este pueblo, lo que hace este pueblo no le es ajeno, no le es extraño. Hay confesiones de pecado en el Antiguo Testamento que son confesiones privadas, personales. Por ejemplo, David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado, mi pecado está siempre delante de ti. Es una confesión personal, privada de David, es su pecado particular lo que está confesando. Pero hay ocasiones en las que hay un pecado colectivo de la comunidad en general, y Esdras se incluye dentro de esa oración de confesión. Lo mismo va a pasar en el capítulo 9 de Nehemías. Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9 son 3 capítulos en los que hay confesiones incluyentes de pecado. Daniel 9 es Daniel, el íntegro, Daniel el recto, el justo, el hombre de Dios, está también empleando el plural, nuestras iniquidades y nuestros pecados. Él se considera también parte del asunto porque pertenece al pueblo de Dios. Aquí está la oración de confesión de Esdras. Y después de hacer esta confesión incluyente, hay que tomar medidas, porque de nada vale hacer una confesión de pecado si persistimos en el pecado. De nada sirve admitir ante Dios que hemos quebrantado su ley si seguimos quebrantándola. Entonces aquí es donde se van a tomar medidas en el capítulo 10 y versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. El ejemplo de Esdras, el quebrantamiento de Esdras, ha tocado a otros que hasta entonces estaban ciegos respecto a este pecado. Y ahí es donde se toman medidas. Versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 28 y versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí ha habido una confesión del pecado y hay un apartamiento del pecado. Hay unas medidas prácticas que se toman contra todo esto. Y la medida práctica es decir, estos matrimonios tienen que ser disueltos automáticamente para no continuar en esta condición, porque si por este pecado hemos sufrido lo que hemos sufrido, nos puede otra vez volver a pasar algo todavía mucho peor. Y ahí en el capítulo, al final del capítulo 10, y ya estamos terminando el libro de Esdras, desde el versículo 18 en adelante, versículo 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Y entonces empieza aquí una lista de todos aquellos que se habían juntado, se habían casado, con mujeres extranjeras. Cuando miramos detenidamente los nombres de algunos de estos personajes, y no lo vamos a hacer ahora, evidentemente, vemos que concuerdan con la lista del capítulo 2 de los que regresaron con Zorobabel. O sea,
Los descendientes de estos son los que han tomado mujeres extranjeras. Los padres, abuelos, eran gente de fe, gente íntegra, gente consagrada a Dios. Los hijos y nietos han perdido el fuego que sus padres tuvieron, han perdido la dedicación y la consagración y se han juntado con el mundo. Esa es la realidad. Y aquí es donde vienen entonces las medidas que Esdras toma. Terminamos el libro de Esdras. Entonces, Zorobabel, Jesúa y Esdras son los principales personajes en este libro de la tarea de reconstrucción nacional. ¿Fueron los únicos? No, es imposible que 3 hombres solos puedan realizar eso. Hubo todas esas listas que están aquí recogidas de nombres que son secundarios y a los que no les damos importancia, todos esos tuvieron su papel y pusieron su grano de arena para la tarea de volver a levantar lo que había quedado totalmente arrasado desde los cimientos. Son personajes secundarios, pero son necesarios. Sus nombres no destacan, no son importantes como Zorobabel o Jesúa o Esdras, pero su tarea fue definitiva para que todo esto pudiera llevarse a cabo. Tal vez tu nombre, mi nombre, no destaque, no brille, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos en el lugar, en la obra de Dios en el que tenemos que estar, entonces ten por seguro que eso a Dios no le pasa por alto. Es lo que dice el apóstol Pablo al final del capítulo 15 en Primera de Corintios. De los corintios sabemos 5 o 6 nombres, pero evidentemente la iglesia de Corinto estaba compuesta de muchas más personas. Pero el apóstol dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y así entramos en el libro de Nehemías. Tenemos muy poquito tiempo, pero nos vamos a meter en el mismo un poco. Nehemías. ¿Por qué se titula así? Pues es evidente. No solamente porque el personaje que domina, vamos a decir, el libro es Nehemías, aunque Esdras tiene un papel preponderante también, sino porque Nehemías es el autor del libro. Sí, es el autor del libro. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, o sea, él está hablando aquí en primera persona, él está escribiendo esto. De todos los libros del Antiguo Testamento que hemos visto hasta ahora, solamente hay uno que esté escrito de esta manera en primera persona, que es el libro de Deuteronomio. Cuando tras los primeros versículos Moisés empieza a hablar en primera persona hasta poco antes de su muerte. Evidentemente él no puede hablar ya en primera persona en su muerte, obviamente, pero prácticamente todo el libro de Deuteronomio Moisés está hablando en primera persona. Él es el autor de ese libro y Nehemías es el autor de este libro. Nehemías, el nombre Nehemías significa consuelo del Señor, consuelo del Señor. Y ciertamente este hombre va a hacer honor a su nombre, porque va a ser de consolación y de confortación para el pueblo de Dios
en un momento también muy delicado. Nehemías ocupa una posición elevada en la corte de este rey Artajerjes, versículo 11. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Así que Nehemías tiene esta función de estar cerca del rey, de servir al rey. Vemos a Nehemías ocupando esta posición elevada y luego, si Dios quiere, la semana que viene, veremos a Esther ocupando una posición todavía más elevada, que es la de reina. Así que incluso dentro de la cautividad, dentro de la deportación, hay judíos que han llegado a ostentar posiciones de responsabilidad muy elevadas. El mismo Daniel va a estar bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar, bajo Ciro y bajo Darío, en la posición más elevada que se pueda pensar. Y aquí es donde le llega a Nehemías el informe de lo que está pasando en Jerusalén. Aquí estamos aproximadamente poco más de 10 años después de que haya llegado Esdras. Le va a llegar el informe a Nehemías de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Versículo 3. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. 160 años después de la destrucción de Jerusalén, 160 años después, todavía los muros siguen derribados. Se ha construido la casa de Dios, el templo. Ha habido una construcción espiritual bajo Esdras, pero el muro defensivo de Jerusalén no existe y por lo tanto es presa fácil de cualquier enemigo que venga a tomarla. Y esta va a ser la tarea de Nehemías, la de reconstruir muros y puertas, porque evidentemente una ciudad no solamente está rodeada por muros, porque si no nadie podría ni entrar ni salir, sino que tiene que tener puertas, y no simplemente una puerta, sino que varias puertas que den a todos los puntos, evidentemente puertas bien defendidas. Y aquí es donde, escuchando estas malas noticias de lo que está aconteciendo en Jerusalén, este hombre se postra en oración, viene la confesión del pecado, versículo 1 y 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. De nuevo aquí tenemos una confesión incluyente. Nehemías está incluyendo dentro de esta confesión de pecado. No dice ellos son los responsables y ellos son los transgresores. No, yo y la casa de mi padre hemos pecado. De nuevo tenemos aquí. Y hay ahí una súplica para misericordia. Lo que aquí Nehemías va a hacer básicamente son tres cosas. Llorar. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Va a llorar, va a orar a Dios y va a hacer. Llorar, orar, hacer. Y ese hacer va a tener dos consecuencias. Una, presentarse delante de Artajerjes y pedirle permiso para que
le deje ir a Jerusalén a construir los muros de su ciudad. 2:6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Le agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Así que va ante el rey, y también, versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del rey y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, a favor de su pueblo. Y aquí tenemos a Nehemías, un hombre con una buena posición en Susa, en la capital del imperio persa. Un hombre que está cerca del rey, muy cómodo, muy tranquilo. Ir a Jerusalén es ir a pasar penalidades, es ir a enfrentar, como tuvo que enfrentar Zorobabel y Jesúa, oposición de los enemigos. Es pasar muchos sinsabores. Otro en su caso podría haber dicho: yo me quedo tranquilo en Jerusalén, en Susa, y que otro vaya a Jerusalén y se encargue. Después de todo, no soy el único, hay muchos que pueden hacerlo. Nehemías toma sobre sus hombros la carga y la responsabilidad de todo esto en un viaje que va a efectuar y en la obra que va a ser la obra de su vida, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero eso lo vemos, si Dios quiere, la semana que viene, y también veremos Esther. Hay que comprimirlo todo en una clase. Y esa es la última clase, entonces ya antes de que nos volvamos a ver en septiembre, si Dios quiere. En Cristo Jesús.